Sin más, vamos a dar inicio a nuestra primera charla con la ponencia magistral del doctor Silvio Marchini. Él es investigador asociado y Conservation Fellow entre Chester Zoo y Wild Crew de la Universidad de Oxford y la Universidad de Sao Paulo en Piracicaba, donde está ubicado. Es PhD por la Universidad de Oxford, bajo la supervisión del profesor David McDonald, con la tesis Dimensiones humanas de los conflictos entre personas y jaguares en Brasil. Es miembro también de la Task Force en conflictos humanos fauna de la IUCN y del grupo de especialistas en planificación de la conservación, también de la IUCN. Es editor asociado de Animal Conservation del Zoological Society of London y Conservation Science and Practice del Society for Conservation Biology y coeditor del libro Human-Wildlife Interactions, Turning Conflict into Coexistence de Cambridge University Press. Su trabajo actualmente se centra en la ciencia y la práctica de la planificación para la coexistencia entre humanos y vida silvestre. Pues sin más, damos la bienvenida a su charla. Gracias, Jimena. ¿Me escuchan bien? Hola, muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos al seminario web Coexistencia Humano-Fauna, Ciencia y Práctica. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla. A ver cómo lo hago. Aquí está. Es un honor y también una alegría participar de este evento. Y además es una responsabilidad que, confieso, me pone un poco nervioso ser el primero en hablar, abriendo esta fantástica secuencia de conferencias, algunas de ellas impartidas por colaboradores y amigos y amigas míos. Rafael Hugenstein, quien es simplemente el fundador de la gestión científica del conflicto entre ganaderos y jaguares. Y compartimos la autoría de algunas publicaciones. Christian Bonasek de Chile, estuvimos juntos en Londres para el premio Whitley. Colaboré con Natalia Castillo de México y Carolina Sáenz Bolaños de Costa Rica en sus trabajos con los felinos. Sol Vargas de Chile y, claro, Ronit Ahmed de Costa Rica, grandes socias en la misión de difundir el enfoque de las dimensiones humanas de la vida silvestre. Mi querida amiga mexicana brasilera, Wesley del Toro, y mi hermano pequeño en Costa Rica, Esteban Brenes Mora. Gabriel Llerena y Giancarlo Inga, a quienes todos conocen ahora. Tuve el placer de conocerlos en persona en Cusco a fines de 2018. Y desde entonces he seguido el progreso de estos muchachos que tienen un gran futuro como profesionales de la vida silvestre. Sobre todo es una gran satisfacción para mí ver tantos nombres nuevos entre los ponentes, nueva gente en este campo, de tantos países diferentes de Latinoamérica y saber de tantos asistentes registrados. Esta es una evidencia irrefutable del enorme y creciente interés en la ciencia y la práctica de la coexistencia entre la fauna, la coexistencia con la fauna en nuestro continente. Pero al final, ¿qué entendemos por coexistencia humano-fauna? A diferencia de los campos de conocimiento unidisciplinarios y antiguos como la genética de poblaciones o la ecología de comunidades, y diferente de las estrategias de gestión consolidadas como comando y control y la creación de áreas protegidas, el campo de investigación y aplicación en la coexistencia de la fauna con humanos es muy nuevo, es todo muy nuevo. Tan nuevo que todavía no existe una definición consensuada, compartida, incluso entre aquellos que recientemente han incorporado esta jerga en sus discursos y propuestas. Aunque soy miembro de lo que puede ser el grupo con la mayor autoridad para formalizar la definición
y el alcance de este campo, que es la Task Force, el grupo de trabajo en conflictos humano-fauna de la IUCN, de la UICN. Las ideas que compartiré con ustedes esta mañana en mi charla son mías, personales, y no necesariamente reflejan la posición de la UICN, ya que este grupo en sí aún no ha llegado a una definición. Actualmente estamos trabajando en eso. Bueno, cuando yo digo que hay un creciente interés en la coexistencia humano-fauna, esta no es mi percepción subjetiva. Aquí está una evidencia, la cantidad de publicaciones científicas con el término en inglés Human-Wildlife Coexistence a lo largo de los años según Google Scholar. Finalmente, una curva de este tipo que podemos celebrar estos días, ¿verdad? Aunque la tasa de crecimiento puede parecer impresionante, el tema de la coexistencia es inseparable de otra literatura que ya ha generado muchas más publicaciones. Es la literatura sobre el conflicto humano-fauna, que por cierto sigue creciendo también. Y todo eso solo en las 2 últimas décadas, como se ve. Coexistencia ha sido tratado casi siempre, si no siempre, en el contexto del conflicto humano-fauna. Más específicamente como antónimos, como situaciones antagónicas y mutuamente excluyentes. O coexistimos o tenemos conflicto. O es positivo o es negativo, como sugiere el título de este libro que tuvo una gran influencia en este campo. Bueno, como vimos en el gráfico, en 2005 todavía se hablaba muy poco sobre coexistencia y a pesar del título, los autores de este libro enfatizaron mucho más los conflictos. Más recientemente se ha propuesto que una forma más prometedora de entender la relación entre conflicto y coexistencia es como un continuo. El continuo conflicto-coexistencia. Y fue a partir de este concepto que organizamos este libro que trata la coexistencia de manera más explícita, con un énfasis especial en la dimensión humana de la coexistencia. A pesar de la creciente atención dada a la dimensión humana de las relaciones humano-fauna, en nuestro libro es la fauna la que todavía ocupa el centro de la atención, como sugiere el nube de palabras del libro. El término conservación viene después, lo que sugiere un enfoque en especies amenazadas. Pero ¿debería la ciencia y la práctica de la coexistencia priorizar necesariamente el lado de la fauna en peligro sobre el lado humano? Bueno, quizás una forma útil de evaluar la situación de interacción humano-fauna es mirar sus 2 dimensiones separadas. La situación de la fauna silvestre, que va de muy mala a muy buena, y la situación humana, también de muy mala a muy buena. Cuando una especie amenazada causa daños a las personas y las personas toman represalias, tenemos aquí la clásica situación de conflicto humano-fauna. Aquí la vida silvestre recibe un impacto negativo de los humanos, pero las personas están felices, ¿no? Están bien, excepto quizás el conservacionista. Aquí la vida silvestre está bien, pero algunas personas están molestas. Las colisiones con vehículos y las enfermedades zoonóticas molestan a las personas y pueden asociarse tanto con fauna amenazada como abundante. Y esto es lo que queremos, la convivencia, ¿verdad? Convivencia sugiere vivir juntos. Nosotros vivimos juntos con nuestra familia, por ejemplo, en la misma casa, pero ¿podría un granjero que entiende convivencia como vivir junto querer convivir con un jaguar o un oso andino? Tenemos que ir tan lejos. Podría ser que en muchos casos
esta situación no sería suficiente. Esta línea en la que ninguno de los lados está malo, pero tampoco están saltando de alegría. Y es justo a esta línea que yo personalmente llamo de coexistencia. Las partes involucradas aquí no están ganando entre sí, pero tampoco están perdiendo, no están matándose, por lo que continuarán coexistiendo. Este puede ser el objetivo más realista en algunos casos, sino en muchos casos. Sobre todo porque las personas no siempre están dispuestas a convivir, sino que aceptan coexistir. En todos estos casos, humanos y fauna coexisten, ocurren, interactúan. Y cuando esta interacción es lo suficientemente regular, se crea una relación. Convivencia, coexistencia, coocurrencia, interacción y relación. Son palabras, son términos que se usan cada vez más en nuestro campo. Y todavía hay mucha confusión entre ellas. Palabras son palabras, claro, usted puede elegir la que prefiera, pero el punto aquí es que existen situaciones fundamentalmente diferentes desde el punto de vista de las decisiones de gestión y que, por lo tanto, es importante hacer una distinción clara y objetiva entre estos términos. En la mitad izquierda de la figura tenemos un problema de conservación, ya que la condición de la fauna es mala. En la mitad inferior tenemos un problema social, porque la situación de las personas es mala. Como los profesionales dedicados al estudio y la gestión de las relaciones entre humanos y fauna son tradicionalmente conservacionistas, la mitad izquierda ha recibido más atención. Y el objetivo aquí es mover la situación a la derecha. Se utilizan aquí métodos ya bien establecidos de ecología y genética para evaluar en qué parte del eje se encuentra la situación que se desea cambiar. Sin embargo, para evaluar la situación a lo largo de este eje, la dimensión humana, necesitamos teorías y métodos de ciencias sociales. Y como existe un vacío en la capacitación en ciencias sociales entre investigadores y conservacionistas, principalmente en Latinoamérica, las evaluaciones a lo largo de ese eje son mucho menos comunes. Necesitamos examinar qué factores determinan la situación que queremos manejar. Yo supongo que en estos 4 días de conferencias conoceremos varios casos cercanos a los casos A y B en la figura. También es importante documentar casos como el caso D y aprender más sobre las condiciones que juntas permiten que los humanos y la fauna vivan juntos. También es importante, por supuesto, explorar formas de cambiar cada una de estas situaciones hacia la coexistencia. El gestor de fauna tiene una caja de herramientas que funciona para resolver el problema de cacería, por ejemplo, de depredación de animales domésticos o atropellos. Pero estas herramientas suelen tener éxito de forma muy puntual en el espacio, en el tiempo. La coexistencia, sin embargo, debe implicar una condición estable y duradera. De lo contrario, lo que tenemos es solo una tregua. ¿No? Un truce, una tregua. Esta condición sostenible de coexistencia es tanto más posible cuanto más comprendamos los factores más profundos que determinan la relación. Factores socioculturales y políticos en escalas espaciales que van desde lo regional a lo global. En resumen, la coexistencia implica en expandir la escala de análisis y de gestión, más específicamente desde un enfoque estrictamente ecológico, para incluir también la dimensión humana, desde el enfoque en especies nativas amenazadas, para incluir también fauna abundante y exótica. Ir más allá de los conflictos y considerar todo el rango de relaciones. Y en lugar de hablar de soluciones, hablar de mitigación y adaptación. Y así evitar posibles frustraciones y pérdida de credibilidad. Bueno, ha habido un gran progreso en nuestra comprensión del lado humano de las relaciones con vida silvestre.
con énfasis en comprender el comportamiento humano desde factores intrapersonales como conocimiento, sentimientos, actitudes. En este estudio, por ejemplo, mostramos a los ganaderos 15 fotos de vacas muertas, algunas de ellas atacadas por jaguares, otras no. Y les preguntamos si podían identificar la causa de la muerte en cada foto. El resultado fue el siguiente. Entre los productores los ganaderos con menos conocimiento sobre depredación por jaguares, cuanto más negativa la actitud hacia el jaguar, mayor fue el número de fotos de vacas atribuidas a la depredación, al ataque por jaguares. Esto sugiere que esta combinación de falta de conocimiento sobre depredación y actitud negativa hacia el jaguar puede distorsionar la interpretación de un cadáver de vaca en el campo incluso, inflando el impacto negativo percibido, ¿no? Que se percibe del jaguar. Las interacciones entre humanos y fauna también están determinadas por factores en la escala interpersonal o intergrupal. Factores como las normas sociales y la confianza entran aquí. En este experimento, por ejemplo, medimos la eficacia, la efectividad de la guía de convivencia, gente jaguares, en cambiar factores que determinan de manera demostrable el comportamiento de matar jaguares. Y descubrimos que el efecto de la guía fue mayor en los productores que recibieron la guía directamente de sus hijos, con el apoyo de la escuela local, que los productores fue más eficaz sobre los que recibieron de sus hijos que los productores que recibieron la guía directamente de nosotros, del proyecto, ¿no? Que representamos una ONG local. Esto sugiere que estos padres, estos adultos, fueran influenciados no solo por la información comunicada explícitamente por el contenido del libro, sino también por el mensaje implícito de que su hijo, la escuela local y probablemente otros miembros de la comunidad apoyan la conservación del jaguar. Eso es norma social en acción. Y a modo de ilustración, en este estudio evaluamos a residentes de 2 áreas protegidas de un territorio indígena en el norte de Bolivia y descubrimos que incluso donde el ganado no es importante, la ganadería no es importante, se practica la persecución de jaguares motivada por factores sociales y culturales que determinan la percepción exagerada de riesgo para las personas y de que matar jaguares es socialmente común y aceptable. Otra vez, norma social involucrada. Y finalmente tenemos el nivel macro de políticas, mercado, cultura, gobernanza y las escalas espaciales correspondientes, que va desde la escala de la propiedad, escala local, regional, nacional, global. Y una restricción aquí ha sido la cantidad de datos que podemos recompilar, ¿no? Cuanto más expandimos la escala, más datos necesitamos. Y la cantidad de datos sociales es típicamente pequeña en relación a los datos ecológicos. Y eso porque los ecologistas pueden usar juguetes o trampas, cámaras y colares de GPS que recompilan datos 24 horas al día, 7 días por semana, haciendo el trabajo duro en el campo mientras pueden concentrar su esfuerzo en otras tareas importantes. Los investigadores sociales aún confían en las técnicas convencionales de recompilación de datos como entrevistas en persona, generan una cantidad relativamente pequeña de datos. Las nuevas oportunidades para recompilar datos que pueden ayudar a llenar este vacío son los enfoques de la ciencia ciudadana y el llamado análisis de Big Data, que se refiere a la gran cantidad de datos disponibles en la Internet. En este estudio exploratorio, examinamos el potencial de las redes sociales como fuentes de información útil para la toma de decisiones de manejo de jaguares y pumas en Brasil. Más específicamente, examinamos esta información en términos de qué, cuándo,
dónde y cómo la gente reacciona a las publicaciones como un indicador cuantitativo de sentimiento. O sea, además de expandir la escala de lo que es nuestro campo, sería beneficioso ampliar esa escala también en términos de cómo trabajamos, ¿no? Incluyendo, mirando a los niveles más amplios que el individual, escalas más allá de la escala local, trabajando con múltiples especies, incluyendo Big Data, además de Small Data, y trabajando en colaboración, ¿no? Más que con proyectos aislados. Por fin tenemos la cuestión del objetivo más apropiado en el manejo de las relaciones entre humanos y fauna. Está claro que la conservación es un objetivo válido. Sin embargo, cuando hay un antagonismo en esta relación, cuando lo que es bueno para un lado no es necesariamente bueno para el otro, es decir, cuando hay algún tipo de conflicto, y su papel como profesional de fauna es moderar este conflicto, la conservación puede no ser el objetivo más apropiado, porque la conservación favorece a un lado, el lado de la fauna. Al menos es así como la sociedad y más específicamente las personas involucradas en este conflicto entienden el significado de la conservación. En este caso, un objetivo más apropiado que va más allá de la conservación es la coexistencia, que en la coexistencia ambos lados son igualmente importantes. De hecho, el énfasis en la coexistencia no está en las partes involucradas, sino en mejorar la relación entre las partes. Si su misión es mejorar una relación, no es una buena estrategia posicionarse explícitamente de un lado. Debe ser la parte neutral. Y el conservacionista no es neutral. Claro que en el caso de una especie amenazada, la coexistencia implica en salvar esta especie. O sea, el objetivo de coexistencia incluye la conservación, pero va más allá. Además, los conflictos con fauna pueden involucrar múltiples especies, incluso especies no amenazadas y especies exóticas, e involucrar animales domésticos. La conservación no es un objetivo más apropiado en estos casos. Y finalmente, estos problemas generalmente involucran a diferentes grupos sociales con intereses distintos. El conservacionista, por ejemplo, quiere más jaguares, el agricultor, el granjero quiere menos jaguares. Por lo que el objetivo en estos casos es la coexistencia, no solo entre humanos y animales, pero también la coexistencia entre diferentes grupos sociales, diferentes instituciones. Por lo tanto, no se trata solo de expandir la escala de qué y cómo, sino también de por qué hacemos lo que hacemos, moviéndose más allá de los valores de la conservación. Claro que biodiversidad es buena, pero la justicia sería un valor más igualitario si coexistencia es el objetivo más adecuado en lugar de la conservación. Y es dentro de este marco conceptual que estamos desarrollando el proyecto Coexistencia. Dentro de una colaboración entre Wild Crew de la Universidad de Oxford y el Zoológico de Chester y la Universidad de Sao Paulo en Piracicaba, donde estoy basado, en el Laboratorio de Ecología, Manejo y Conservación de Fauna Silvestre, coordinado por la profesora Katia Ferraz. Uno de los objetivos de este proyecto es mejorar el proceso de toma de decisiones a nivel de las personas que comparten el espacio con la fauna, a nivel de instituciones que desarrollan planes y políticas públicas, pero sobre todo a nivel de personas que están a cargo de proyectos y programas en el ámbito académico, gubernamental, privado y de ONGs. Estos no son muchos y tienen efecto directo sobre el problema.
Por eso la estrategia de enfocar en este nivel. Y con esta audiencia en mente, estamos desarrollando el enfoque de la planificación para la coexistencia, que reúne los campos del manejo adaptativo de la vida silvestre y la planificación estratégica. Este enfoque puede ilustrarse como un proceso cíclico que comienza con una evaluación adecuada de la situación y una articulación clara del objetivo. Y para eso usamos el marco conceptual que vimos antes. Integrando la investigación ecológica y social, es posible describir la situación actual como un punto en este gráfico. Y en un taller con el equipo del proyecto, debe definir dónde se quiere ir, dónde se quiere llegar y cuándo. Eso se puede hacer para los diferentes grupos sociales interesados, los diferentes stakeholders. Una vez definida el objetivo correcto, el siguiente paso es tomar las mejores decisiones. Y el método usado aquí es la teoría del cambio. Es una descripción completa y ilustración de cómo y por qué se espera que ocurra un cambio deseado en el contexto particular. A diferencia de los planes de acción, tal como los conocemos, el énfasis en la teoría del cambio no está en las acciones, sino en los resultados, en los cambios. En un taller que involucra al equipo del proyecto o programa, se define a dónde se quiere ir, a dónde se quiere llegar. Por ejemplo, se quiere la coexistencia entre humanos y jaguares, y para eso tenemos que aumentar la población de jaguares y aumentar la tolerancia de la gente a los jaguares. Luego se identifican las causas directas y las causas indirectas de esta situación. Luego elegimos las rutas a las que se centrará el proyecto o programa en función del objetivo del proyecto, la vocación del proyecto, la capacidad del equipo. Por ejemplo, el equipo elige que aumentará la población de jaguares al disminuir la matanza, y para eso disminuirá el miedo de los residentes. Para eso producirá y distribuirá material informativo, porque el equipo tiene capacidad en campañas de información. El equipo también elige mejorar el manejo de los animales domésticos para aumentar la tolerancia a los jaguares. Para eso necesitan aumentar las habilidades de manejo de los productores. Para eso realizan talleres con los productores. Con eso tenemos una teoría de cambio del proyecto, un plan de objetivos viables con indicadores medibles de output, que son los productos, outcomes, que son los efectos de corto plazo, de largo plazo, y de impacto. Y que todo el equipo del proyecto conoce y está de acuerdo. O sea, el proceso, el ejercicio de crear una teoría de cambio puede ser tan útil para el equipo del proyecto cuanto el plan por sí mismo. Y el plan puede ser usado para comunicar claramente a los actores externos el proyecto. Una vez implementado el plan, el siguiente paso es monitorear y evaluar los resultados, algo que pocos proyectos hacen correctamente. Con la teoría del cambio en la mano, también tenemos un marco para monitorear y evaluar los resultados, porque además de los indicadores cuantitativos de cada uno de los pasos, podemos evaluar la efectividad del proyecto, mirando al impacto. Podemos evaluar la eficacia de las acciones, mirando a los efectos. Y si evaluamos también las entradas, los inputs en términos de tiempo, dinero, staff, y combinamos eso con los productos, la relación entre entrada y salida nos da la eficiencia de las acciones. O sea, un proyecto tiene que ser efectivo, eficaz y eficiente. Y solo con un marco como este
y con la capacidad de medir los indicadores, que necesariamente implica capacidad en la investigación ecológica y social. El éxito del proyecto puede evaluarse de manera robusta, sólida, y comunicarse a la sociedad, incluso a los donantes. Bueno, esas son imágenes de estos talleres aquí con los equipos de los proyectos Jaguares de Iguazú, Onças de Iguazú, del lado brasileño, y Jaguareté del lado argentino. Esta es una imagen de la teoría del cambio producida en este taller. Aquí está el marco de monitoreo y evaluación de resultados. Y desde finales de 2018 he tenido la oportunidad de presentar este enfoque y discutirlo con participantes de mi curso sobre planificación para la coexistencia. Este fue en Perú, donde tuve la alegría de conocer a Gabriel y a Giancarlo y a otros participantes, todos muy prometedores. Aquí en los Estados Unidos, también en Malasia, en Chile, aquí con Sol Vargas. Además, tenemos un grupo en Facebook, está creciendo, y es bueno saber que tenemos todos los continentes representados entre los 13 países con más miembros, y que 7 de esos países son de Latinoamérica. También tenemos una creciente comunidad de práctica que se reúne por Zoom una vez al mes. Es una oportunidad para que las personas compartan sus conocimientos y experiencias y aprendan unos de otros. Y uno de nuestros objetivos es estandarizar la forma en que medimos cosas y cómo poder mejorar, comparar mejor los resultados. De esta manera esperamos catalizar este cambio de paradigma hacia un enfoque más prometedor para la coexistencia humano-fauna en Latinoamérica en su sentido más amplio. Coexistencia entre individuos, humanos y no humanos, entre especies, entre grupos sociales, entre instituciones. Y estoy seguro de que este evento que comienza ahora y se extiende hasta el domingo va a ser un paso muy importante en esta dirección. Felicitaciones a los organizadores por la iniciativa y muchísimas gracias a todos por la oportunidad. Muy obrigado. Doctor Silvio, muchísimas gracias por esta maravillosa presentación, sobre todo por esta gran introducción a estos temas. Si así nos lo permite, nos dará mucho gusto dar espacio a la sección de preguntas que nos están haciendo aquí nuestros asistentes en Zoom. Entonces, bueno, pues nuestra primera pregunta, un momento, aquí está, la hace Gino Rivera. Nos pregunta, en la experiencia que ha tenido usted trabajando con campesinos, ¿existen personas dentro de ellos que estaban ya interesados en la coexistencia con vida silvestre antes del proyecto? Es decir, campesinos que ya tenían interés en la coexistencia, que pudieran ser aliados de existir. ¿Cuáles serán las características de estas personas? Bueno, claro que sí, hay. Y de eso trata el abordaje de dimensiones humanas, justo entender cuáles son las condiciones que determinan estas diferencias. Porque siempre vamos a tener, típicamente en situaciones de interacción humano-fauna, en que hay impacto para los dos lados, personas más predispuestas a coexistir y personas más predispuestas al conflicto. Justo esta es la contribución que hace el abordaje de dimensiones humanas.
Y estoy seguro que vamos a escuchar mucho de eso en las conferencias en estos días. Y llamó la atención de todos para la próxima ponencia, que debe ser de Ronit Amit, que es la gran experta justo en esta cuestión. Perfecto. Igual, Ronit precisamente pregunta, ¿qué aceptación tienen las iniciativas de Plan for COEX a nivel de autoridades locales y nacionales? Ronit, creo que ya me preguntó eso alguna vez antes. Muy buena, Ronit, muy buena aceptación. Estábamos creciendo bastante, estaba todo muy prometedor. Incluso ahora para mayo o junio, logramos una colaboración con una agencia del estado de Sao Paulo, que es el estado más desarrollado industrialmente, económicamente de Brasil. Ellos recién crearon una escuela de medio ambiente. Ellos es la agencia que produce licencias para industrias y carreteras y todo. Y íbamos a empezar un curso, un taller, una capacitación en planificación para la coexistencia. Iba a ser una tremenda oportunidad de incorporar en esta agencia ya tan influyente el abordaje de estos métodos de trabajo. Ellos trabajan incluso con condominios, que son cosas que es un tema bien relevante para la relación humano-fauna en el estado de Sao Paulo, todo el sur de Brasil. Pero vino el coronavirus y todo eso está esperando. Y a ver cuándo vamos a retomar, a continuar este proceso que venía muy bien. O sea, en Brasil ha habido mucha aceptación y creo que también fuera de Brasil, en otros países donde yo he colaborado últimamente, como les enseñé en Chile, estábamos también organizando eventos con el gobierno, con agencias gubernamentales en Chile. Entonces yo creo que es muy prometedor, Ronnie, muy prometedor. Creo que hay futuro ahí hasta donde tenemos futuro después de la pandemia. Súper, están llegando muchas preguntas. Vamos a responder las que podamos. Nos pregunta Margarita si existe algún formulario o entrevista para determinar el conflicto gente-fauna dentro de un área protegida. No tenemos nada como un protocolo, como algo oficial, compartido. No existe eso. Pero es algo que sí se puede mejorar. Diferente de lo que se hace en la dimensión ecológica, genética, donde hay sí métodos bien consolidados y compartidos. En las dimensiones humanas eso no existe, pero yo creo que hay mucho beneficio en estandarizar, homogeneizar la manera como nosotros medimos cosas, evaluamos cosas en este campo. Cómo evaluamos conflicto, cómo evaluamos coexistencia, o cómo evaluamos interacciones humano-fauna, de los dos lados, ¿no?
principalmente del lado humano. Entonces eso es algo que una iniciativa como esta, que reúne personas interesadas en coexistencia humano-fauna en toda Latinoamérica, sí se puede ser el primer paso para una iniciativa de intercambiar experiencias y llegar a algo más homogéneo, algo más estandarizado, que nos permita comparar mejor los resultados e incluso juntar resultados, bases de datos, y así examinar temas en escala más amplia que la escala en que típicamente hemos trabajado. Hemos trabajado mucho en escala local, con una especie, con un stakeholder, un grupo social, pero cuando juntamos todos nosotros, cuando juntamos estos 40 ponentes de 10 países, quizás podemos identificar patrones y procesos que, mirando a cada proyecto individualmente, no sería posible. Pero para eso necesitamos más estandarización, más homogeneización en la manera como trabajamos. Muchísimas gracias. Ronald Rojas nos pregunta, ¿por qué debemos reconocer al concepto coexistencia como un enfoque de interacción positiva? ¿No sería mejor enfocar el concepto no conflicto, siendo este último el que no permite interpretación? Bueno, yo creo que es justo esta la propuesta. La línea que yo les enseñé en la figura, que yo llamo de coexistencia, no es positivo, es no negativo. Positivo es convivencia. Y eso ni siempre, no es siempre un objetivo realista. Yo he escuchado ganaderos decir, para mí está bien coexistir con jaguares, pero no me pidas para convivir con jaguares. Yo no quiero jaguares tan cercanos, yo no quiero jaguares en mi casa. Entonces, mi definición, la definición que yo propongo aquí, pero es una definición, es una propuesta personal, es que coexistencia no es positivo, como muchos entienden, pero es no negativo. Si yo no mato al animal y el animal no me mata, si no tenemos un impacto negativo significativo uno sobre el otro, podemos seguir coexistiendo. Gracias. Y este impacto, sí, y el desafío está en evaluar eso, ¿no? Eso tal vez no quedó tan claro. Tenemos métodos bien sólidos para evaluar el componente ecológico de la relación, pero todavía nos falta definir cómo evaluar el componente, la dimensión humana, el componente social. ¿Qué indicadores, qué parámetros podemos usar para el lado de la fauna, del animal? Tenemos parámetros ya bien como tamaño poblacional. Es así que la IUCN define si la especie es amenazada, en peligro. Pero ¿qué parámetros podemos utilizar para la dimensión humana, para las personas? En última instancia, lo que realmente importa es felicidad, bienestar. Pero ¿cómo se mide bienestar? Es un desafío, ¿no? Quizás podemos elegir parámetros más simples, más sencillos de mensurar, como actitud, miedo, tal vez. Claro,
pérdida económica. Para eso no necesitamos tanta ciencia social. Y claro, cada indicador tiene sus ventajas y desventajas. Y puede probablemente haber un trade-off, ¿no? Cuanto más sencillo de medir, cuanto más confiable podemos medir, más limitado es, más reduccionista. Mientras que el parámetro más importante, que sería bienestar, es lo que queremos al final, pero es un desafío medir. Entonces, creo que los próximos pasos incluyen definir cuáles son los parámetros que podemos y debemos evaluar entre nosotros en Latinoamérica para poder evaluar debidamente una situación de interacción humano-fauna y decir, eso es conflicto, eso no es. Estamos caminando hacia algo mejor, estamos caminando con éxito hacia la coexistencia en esta situación. Gracias. En Facebook nos mandan la pregunta si hay profesionales de otras disciplinas también trabajando en estos temas, porque generalmente estas metodologías de las ciencias sociales las emplean biólogos. Claro, buenísima pregunta. Incluso yo pensé en pedir para que alce la mano los que no son biólogos o tienen un entrenamiento diferente en las ciencias sociales, por ejemplo, entre los asistentes. Porque claro, tradicionalmente los profesionales dedicados al estudio y manejo de relaciones humano-fauna, aunque sea humano-fauna, tradicionalmente tienen su formación en las ciencias biológicas y por lo tanto han favorecido, han priorizado el lado de la fauna, de las relaciones humano-fauna. Mientras que los profesionales que son entrenados para entender a las personas y cambiar las personas, cambiar pensamientos y comportamientos, que son ni tanto los sociólogos, los psicólogos, pero los profesionales de comunicación, por ejemplo, los profesionales de marketing, esos tradicionalmente no se han involucrado con el tema. Pero eso está cambiando, claro. Incluso en nuestro laboratorio, aquí en la Universidad de São Paulo, en Piracicaba, tenemos una psicóloga y una socióloga. Y hemos tratado, por ejemplo, en nuestra comunidad de prácticas, en coexistencia humano-fauna, invitar a profesionales con otra formación. En nuestra última reunión, la reunión del mes de mayo, el tema fue comunicación y tuvimos la presencia de un periodista. Periodista, así se dice, creo. Vale, gracias. En estos últimos 5 minutos tenemos todavía muchísimas preguntas, pero hay una muy recurrente aquí en el chat que es dentro de la posición de las áreas naturales protegidas, ¿cómo podría abordarse este enfoque de coexistencia? ¿Y qué consejos podría compartirles respecto a la compensación económica o si hubiera otra por ataques de ganado por parte de vida silvestre? Toda vez que tengamos en cuenta una sostenibilidad de los recursos. Y finalmente, si al final de la charla nos pudiera compartir algún correo o contacto para conocer más de su trabajo, lo agradeceríamos mucho. Bueno, el contacto estaba en mi última diapositiva. Que la comparto otra vez aquí con ustedes. ¿O no? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Ah, ya. Ahí está mi contacto.
Y perdón, Jimena, no sé si entendí la pregunta sobre áreas protegidas y compensación, muchos elementos en una Sí. única pregunta. Puedes. Quizá, ¿qué posición podrían tomar las áreas naturales protegidas en estos temas de coexistencia? Ajá. Y Bueno, yo creo, en esto, ese es justo el enfoque del proyecto. Trabajar con personas en este nivel. No, ha habido mucha inversión, mucho trabajo y mucha publicación de trabajos en el nivel de los individuos, las personas que están, cómo cambiar las personas que comparten el espacio con la fauna. Entonces, todas estas guías que hemos producido, supuestamente para granjeros, ganaderos, pero es un gran desafío cambiar a todos, son muchos, como enseñé en mi diapositiva, son muchos. Tal vez una estrategia más prometedora sea trabajar en el nivel de las instituciones, como por ejemplo las instituciones, agencias que manejan áreas protegidas y traerlos para talleres como este que les enseñé. Tenemos alguna experiencia con eso en Brasil, trabajando con no sé cómo se dice en español, gestores de unidades, de áreas protegidas, para que en talleres como este puedan determinar claramente cuáles son los stakeholders, cuáles son los grupos de interés. Stakeholders son todos los grupos de personas que directa o indirectamente afectan o son afectadas por decisiones de manejo. Y eso muchas veces no es tomado en cuenta. Entonces, el primer paso es cuáles son los stakeholders, cuáles son todos los que afectan o son afectados por la área protegida. Ese es el primer paso del taller. Después, ¿cuáles son los objetivos? ¿Qué de hecho queremos? Porque es increíble como muchas veces la gente, yo hago conservación, sí, pero ¿a dónde quieres llegar? Y enseñar que llegaste. Porque una cosa es, bueno, yo quiero salvar al oso, yo quiero salvar al jaguar, pero ¿qué es eso? ¿Y cómo se puede medir eso y demostrar, ¿no? Y enseñar que tan exitoso fue tu proyecto? Entonces, ese es el segundo paso, ¿no? Tener bien claro el objetivo. Y luego entender todos los factores que determinan la situación que se quiere cambiar. Y ha sido, sí, muy interesante el proceso de llevar este método a los que están al cargo de áreas protegidas. Tiene un gran potencial, yo estoy seguro. perfecto, pues doctor Marchini, muchísimas gracias por la plática, por toda esta información, por poder responder estas preguntas y por hablarnos un poquito más de dimensiones humanas de la coexistencia. Y sobre todo por su apoyo directo para organizar este evento. Muchísimas gracias a todos. Está ahí mi contacto. Pueden contactarme y estoy aquí para seguir hablándose después por email, por correo, por donde quieran. Y también a disposición para colaborar en lo que sea. Muchísimas gracias. Y felicitaciones por la iniciativa, muchachos. Excelente. Muchísimas gracias, doctor Silvio. Mucho éxito. Están contentos de que Estamos juntos hasta domingo. Sí. Pues por supuesto.
Y más que eres asesor de casi todos los que estamos presentes en el Zoom, y qué gusto que se haya replicado en el Facebook, y por eso también queremos invitar a la gente en Facebook para la siguiente ponencia, que damos como unos 5 minutos